Siempre me gustó hacer preguntas y observar a las personas, para saber y conocer un poco más. Absorber datos y después hacerme el que sé de algo en alguna reunión social. También siempre me gustó conocer historias. Cuanto más distintas y conmovedoras, mejor. Charlas cara a cara, con personas con una historia, pero que en un momento esa historia cambió. Esto es El Cruce. Hoy una historia preciosa, fuerte. En Argentina se vivió un proceso militar en donde hubo muchos desaparecidos y hoy estamos con alguien que fue perseguida, ella y su familia, y gracias a Dios hoy podemos hacer esta entrevista. Con nosotros Graciela, hija de Dios, Arrieta. Me dijiste que te presentas así. Sí. Gracias. Bien, ¿Todo bien? gracias a Dios. Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. ¿Fui medio duro con la presentación o fue así? ¿Fueron perseguidos? Contame un poquito. Sí. Vamos al principio. ¿Dónde naciste? Nací en Rosario en el año 63. Nací en el 60. Los yanquis juraban amar la paz. ¿Te acordás de esa canción? Fito Sí. Páez. Exacto, sos de ese tiempo. De ese tiempo. Y tiempos convulsionados, digamos. Y soy la segunda hija de... Somos 7 hermanos. 7 hermanos. 7. Ah, la. Mi hermano mayor, yo 15 meses nos llevamos. Vos sos la segunda. Sí. De 7, o sea, 5 atrás tuyo vinieron. Claro. Sergio el mayor, vengo yo. Después Mabel, que está en Salta. Vive en Salta. Norma. Aquí en la Argentina. Sí. Y después cuando yo ya casi cumplía 14 años, vino Ana María. Así que a Anita, 14 años. Y a Diego ¿La criaste vos? Sí. A Diego le dio 16. Bueno, y a Gerardo, el último de los últimos, 24. ¿Le llevás o tiene 24? No. Tenemos esa distancia. Porque es hijo de viejo. Hijo de la vejez. Claro, vino de... Sí, vino de regalo. ¿Y cómo era la familia? ¿Cómo era papá? ¿Cómo era mamá? O sea, no te digo que se juntaban todos, porque entiendo de que, o sea, fueron distantes. Sí, hubo mucha distancia. Bueno, en principio éramos, la primera serie que me gusta llamarla a mí, éramos 4. El 4 primer cuarteto. hermanos, sí, y mi papá y mi mamá. Mi papá, trabajador metalúrgico, un trabajador calificado. ¿Cómo se llamaba el santo? Jerónimo. Jerónimo, ¿con J o con G? Con G. Con G, mira. Con G. Claro. Lindo nombre. Sí, Jerónimo. ¿Y mamá? Y mamá, Beatriz. ¿Viven ellos? No, mi papá hará 3 años que ya está con el Señor. Y la mami sí, ahora cumple 81 años. ¿Y cómo era Graciela de chica? ¿Qué? Y era... ¿Revoltosa? ¿Era tranquila? No, era muy obediente. Era obediente. El hecho de ser mayor, viste, te condiciona un poco. Tenés un plus, claro, de responsabilidad mucha sobre responsabilidad, mucha. Aparte era un tiempo, la usanza de ese tiempo, el mayor se hacía cargo porque los padres trabajaban. Como dice la Biblia, sin duda alguna, el mayor bendice al menor. Así. En este caso, el mayor cuida al menor. Sí, así. Y bueno, la primera etapa vivimos en barrio General Las Heras. Aquí en Rosario. Sí, a 20 metros de la casa de mis abuelos, en una propiedad que era de mis abuelos. Después, ya a los 13 años, me mudé a Barrio Alvear, que ya era nuestra casa. La casa de mis padres, digamos, donde vive actualmente mi mamá. ¿Mamá está viva? Sí, vive ahí en Barrio Alvear. Y en ese barrio tuve 3 hermanos más. ¿Y estudiabas vos? Sí, iba a la escuela, hice la primaria. El primer año lo hice en la escuela Nuestra Señora de la Merced, ahí en Barrio Saladillo. Y después, al otro año, mi papá nos cambió a la escuela pública Aristóbulo del Valle, número 92. Y el secundario en el Liceo Avellaneda, ahí. ¿Y papá? ¿Cómo era? Viste que antes por ahí era un poco más severo los padres. Sí, era bastante. También tienen que ver con cada uno tiene... Con su crianza. Claro, la impronta que Sí, le tocó, digamos, lo que lo atravesó en su niñez, pero fue un hombre muy, muy trabajador toda la vida.
trabajó 12 horas. Y todos los días se levantó 5 menos cuarto de la mañana. Excepto, Metalúrgico era, ¿eh? sí, excepto cuando tuvo una temporada que aquí en Rosario no hubo trabajo y trabajaba en Somisa y se levantaba a 3 menos cuarto de la mañana para tomar el micro en la calle Ayacucho y Avenida del Rosario. Aquí en Zona Sur. Tomaba el Tirsa en ese El Tirsa. Hace 1000 años. Bueno, después el director, nuestro director es un director jovencito. No, No después sabe, te contamos. pero sí, pero si hay una imagen del Tirsa, Sí, porque fue uno de los colectivos que ha sí. marcado una época aquí en Rosario. De hecho, estamos hablando, y bueno, y la adolescencia. ¿Cómo? Y la niñez, dentro de todo, fue con muchos amigos, con amigos muy entrañables. Desde eso que vos empezás a caminar y ya De chiquitín. los registrás. Y bueno, después cuando me mudé a los 13 años fue algo como muy abrupto, muy... ¿Hago un cambio fuerte? Sí, porque es como... yo lo padecí mucho, como que fue un desgarro, dejar mis amigos. El hecho de mudarse y de... Sí, fue difícil, fue difícil. Un desarraigo, o sea, Sí, uno se eso, aferra. exactamente. Y aparte también un contexto difícil, porque ya en el año 1976 fue el proceso, más todo lo que eso trajo, ¿no? La persecución, los Ajá. miedos. Me contá podemos meternos ahí, me dejás que Sí, entremos sí. un poquito para conocer un poco más. ¿Qué es ser perseguido? ¿Qué son esos temores? Contame un poquito de eso. Es una experiencia que para un niño... ¿Cuántos años tenías vos? Y yo tenía 12. Fue muy... Es espantoso, digamos. Es paralizante. Es fuerte. Sí. Pero, o sea, ¿ustedes no conocían a Dios? ¿Cómo era su vida? Sí, Su fe, papá, mamá, claro, la tuya? En principio mis padres se casaron en la iglesia que le dicen el culto de los italianos, que aún están en la calle Viamonte, Italia. En Viamonte, Italia, sí, aquí en la ciudad, acá sí. en el macrocentro de la ciudad de Rosario. El pastor que los casó fue el pastor Saro. O sea, gente de fe. Sí. Papá y porque mis abuelos, por una situación de salud de su hijo mayor, conocieron al Señor. Y entonces se criaron en la casa del Señor. ¿Tus abuelos? Mi abuelo Hipólito y mi abuela Irma. Mira, así que inculcaron esa fe claro, a sus hijos que serían tus padres. Sí, así que hasta Mabel, que es la tercera, mis padres iban a la iglesia. Iban. Tiempo exacto, pasado. Claro. Y después... ¿Qué pasó? No, mi papá se empezó a vincular con unos vecinos que eran de Europa del Este, donde en principio donde vivíamos, que yo era muy pequeña, tengo escasos recuerdos, había muchos inmigrantes que habían venido de Europa del Este. Recordá que estamos hablando de los años 60 y pico, casi llegando a los 70. Claro, claro. Que era normal. Sí, toda la parte inmigración, toda la tuvimos, parte. Y bueno, ahí conoció... Se empezó a vincular con esta gente y tenía empezó, algunos ideales. Sí, era marxista-leninista, era del Partido Comunista. O sea, deja de ir a la iglesia. O sea, en vez de nosotros como evangélicos, como el evangelismo es dar una buena noticia. Sí, sí. En este caso le predicaron a papá. Claro, también. De alguna manera, sí, no vamos a decir evangelizar, pero no sé si cabe. Pero de alguna manera hacían lo mismo que... Claro, se lo llevaron, digamos, para sus doctrinas. Lo captaron. Y bueno, así que dejó él y mi mamá no perseveró. También lo acompañó a él. Y habrá sido medio difícil. ¿Vos te acordás algo de eso? ¿De cómo fue? O sea, no, por recién me dijiste que fue traumático el proceso que vino después. De mudarte. Sí, ¿Te acordás de eso? De eso sí, pero... Y de lo otro, digamos, del hecho de cambiar, digamos, vos tenés una rutina de ir a la iglesia, claro, de yo oración, lo que tengo, de leer la Biblia. Yo tenía 6 años. Tengo registros de que íbamos al culto, que los cultos se llenaban ahí en la calle Viamonte, que había que hacer cola para entrar al baño. Las damas usaban tul. ¿Tenés esos recuerdos sí, de...? Mirá tengo qué linda. esas cosas tan lindas, ese olor a perfume que vos entrabas a la iglesia. Mirá qué lindo. Y del hecho de cuando, o sea, y las cosas estaban armónicas en casa. Sí, o sea, estaban bien. Por ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con papá que se...?
No sé. ¿Y ese proceso de cambio Sí, después sí lo padecimos por el tema por el desorden, ¿no? Que entró en nuestra casa, que uno lo puede valorar ahora en la distancia. En ese momento uno lo vivía como cotidiano. Claro. Pero después yo, analizando desde la madurez que uno tiene ahora, te das cuenta del caos que existía. Sí, ¿eh? Y sí, porque mi papá trabajaba 12 horas por día. Venía a casa, se iba a militar, hacían reuniones que, la verdad, para mí no servían para nada. Porque, Claro, pero por eso, ¿vos te dabas cuenta de que había algo que no estaba bien? ¿O y para de vos alguna estaba manera sí, porque tenía cierto hastío. Que ese hastío, digamos... como un rechazo, digamos, a lo que sí, estaba ocurriendo? yo digo, la palabra que yo tenía era hastío, que lo pude resolver cuando vine a Cristo. Ah, mira vos. Hastío de la situación, hastío de ser perseguido, hastío de todo. Porque cuando uno deja al Señor, vos te quedás sin herramientas. Y el enemigo hace lo que quiere con... mi papá trabajaba 12 horas, mi mamá solía trabajar para ayudar a mi papá, porque el diablo te roba todo. Entonces existía esa necesidad de... Aunque mi papá trabajaba bien, no había dinero que alcanzara. Saco roto, digamos. Claro, Sí, sí. porque el diablo te roba todo. Entonces, a corta edad tuve que hacer cosas que ayudar, más que ayudar, tomar responsabilidades a muy corta edad. Ajá. Que ¿De si laborales? Bien, sí, Pero, en la casa. En la casa. Porque si bien uno puede hacer a corta edad, tomar un colectivo, desenvolverte, digamos, como por ejemplo tomar un colectivo, ir a hacer un trámite, cuidar a tu hermano, llevarlo a la escuela, cuidar lo que cruce la calle. Son un montón de cosas que a corta edad vos lo hacés como así. Sí, los naturalmente, hacés, sí, claro. pero emocionalmente seguís siendo un niño. Claro. ¿Viste? O sea que te claro, jugó una mala pasada, digamos, el hecho sí, de... entonces me entró como un hastío. Y aparte siempre el marxismo nunca nos dio una buena noticia. Siempre estábamos en crisis, la culpa de todo la tenía el imperialismo. O sea, creciste con, digamos, con unas sí, bases políticas, digamos, sí, con unos conceptos... Sí, ya tenía 12 años y estaba re politizada. Pero les digo a aquellos que nos están escuchando, que ya no nos están viendo, estamos en el cruce, aquí en la pantalla bendita y preciosa de Canal Luz, con Graciela, hija de Dios Arrieta, de Gómez. Sí, soy de... Y nos está contando su historia fuerte, cual fue perseguida su familia en la época del proceso, donde cambios de conceptos en la vida de papá la llevaron a cuestiones y a tomar decisiones fuertes. Sí. Y te pregunto ahora, ¿vos te dabas cuenta que había una persecución, que había algo que no estaba bien, que Sí. había gente que quizás estaba en contra Sí. de lo que papá estaba profesando? Sí, en principio, porque lo que se vivía en mi casa era todo política. No se vivía otra cosa. Todos los textos que había, los libros, todo política. Ya la fe había quedado de lado. Sí, quedó El la Señor. Biblia, como te decía hace un rato, arriba del ropero, y ahí quedó. Ahí que... No la agarró nadie eso. No. Y si atinabas a agarrarla o a meter a un No, bocado... mi papá se había convertido en enemigo de Dios. Ah, fuerte lo que decís. Sí. Fuerte. Pero por otro lado, mis abuelos vivían a 20 metros. Y yo recuerdo haber ido a una Santa Cena cuando tenía 8 años. Solía ir, aunque yo no... Solíamos claro. ir y mi abuelo decía, pedile permiso a tus padres. Hasta los 8 o 9 años seguimos yendo. La primera Santa Cena que yo participé, que tengo registro, fuimos a Carlos Paz. La iglesia de aquí tenía... hacían alguna movida, digamos. Sí. Tenía iglesia en Carlos... es una iglesia misionera, tenía en Carlos Paz, después se mudaron a Molinari, tenía San Nicolás, en el Palomar, distintas ciudades, lo mismo que nosotros, así, parecido. Y entonces seguíamos de alguna manera participando y bueno, crecí en esa dicotomía entre el marxismo,
ateos acérrimos y la fe intacta de mis abuelos. De los abuelos. O sea, yo con mi abuelo tuve una relación... Te emociona. Mi abuelo fue algo extraordinario. Qué lindo. Me marcó de una manera, y aun cuando yo tenía toda esa carga emocional, esa rebeldía, pero mi abuelo... Te abrazo, te cobijo. Fue algo extraordinario. Conmigo, yo tuve una relación, nos sentábamos y él me contaba historias de su vida, de su niñez, porque él había sido huérfano, lo crió una tía, pero me la contaba con tanto amor y hablaba de los pocos recuerdos que tenía de su madre, mi abuela Margarita, con un amor, y la mamá de él le legó la fe. Y bueno, y él a su tiempo... Sí, no cesó de sembrar de la palabra. No, mi abuelo era... Y no era un hombre de decirte, arrepentite porque Cristo... No, siempre estaba haciendo... Él trabajaba con las manos, era plomero, siempre estaba haciendo alguna cosita en un banco de trabajo y estaba siempre cantando una alabanza, una cosa... Siempre tenía linario, leía la Biblia, abajo en la galería. O sea, vos, era un refugio, el abuelo era un refugio para vos. Tomábamos la leche y él se agachaba, daba las gracias. Yo lo veía arrodillarse de noche para orar. Un día entré y estaban pasando una situación difícil. Estaba con una hermana, mira, me acuerdo, la hermana Correa en el comedor y mi abuela, los tres hincados de rodillas pidiéndole a Dios misericordia. Eso, yo tenía 10 años y todavía lo tengo presente, como me quedó una foto en la cabeza. Y son imágenes que te marcan. Y después ibas a casa y todo lo contrario. Sí, era todo un lío. La mayor de mis viejos trabajaban. Así que la mayor del tiempo... En esa dicotomía que vos que nombrabas de papá, ¿sentiste temor, sentiste miedo? Sí, ¿Te dabas cuenta que había algo, que estaban en peligro? Sí, porque uno de los hijos de mi abuela, el más chico, era militante de izquierda. Y bueno, y él desaparece en octubre del año 1976 por el terrorismo de Estado. Pero antes de eso, la persecución empieza antes, no cuando dieron el golpe, sino antes. La persecución empieza con el gobierno democrático. Entonces empezó antes y yo recuerdo en 2 ocasiones mi mamá había ido al SWIFT. En el SWIFT antes había una despensa que vos podías ir a comprar y yo estaba sola con mi hermana y vinieron un comando de las 3A, que era, las 3A era un equipo de tareas del terrorismo de Estado, para el que no sabe, para simplificarla. Así que en esas dos, un día había llovido y la segunda era verano. Y yo estaba sola con mi hermana más pequeña y me indagaron y me preguntaron por mi tío y revisaron todo. A mí me quedó en la imagen, en la cabeza, de la descripción. Mira, me acuerdo, tenía una campera vaquera Lee. ¿Vos? No, la persona. Las 2 personas. Y pantalón Kansas, barba, uno era colorado con rulos. ¿Te quedó? Sí, se escondió el arma en la espalda. Pero Dios fue bueno. Porque cuando entra el otro de pelo corto le dice, ¿hay algo acá? No. Le dijo, hay 2 nenitas solas. Porque yo tenía 12 años, pero como era muy pequeña, siempre parecía más... Más chiquitita. Y bueno, y esa vez y después un atentado con explosivo en la casa de mi abuela en el mes de marzo. También, bueno, ese sí fue bravo, porque voló todo el frente. ¿Qué decía el abuelo, el papá de tu papá? ¿Qué decía? Ellos nunca los escuché emitir una queja. Sí los vi a las 6 de la tarde salir con la ropa de la iglesia, yo le digo el atuendo, su Biblia. No, acerca de esta circunstancia que pasó, digo. Y la verdad que nunca se manifestó, nunca dijo nada, o sea, conmigo. Exacto, claro, quizás había cosas que...
Conmigo. Mi abuela sí, un poquito más. ¿Y papá mantuvo la postura después de esas cosas? Sí, seguían Siguió en lo mismo. militando, no le importaba nada. O sea, que tenés un tío desaparecido tenés. Sí, Digamos. porque la gente cuando no tiene a Cristo, no tiene temor. No, o sea, no tiene los pies sobre la tierra. Claro. No entiende a lo que estás expuesto y a lo que expones a tu familia. ¿Entendés? Claro, Aún de esos no te das tres cuenta de los episodios, riesgos que aún claro. de esos 3 episodios, siguieron militando aún en el proceso. Y nos llevaban a nosotros como... Y Sí, nosotros eran como escudos, digamos, quizás. no, se hacían actividades que realmente no eran nada significativo. Hacían un asado, hablaban de política, hablaban de la lucha de clase, adoctrinaban, o sea, no importaba. ¿Y eso hasta En qué, realidad no hacían nada hasta así. cuándo siguió esto? ¿O hasta cuándo vos dijiste, mira, yo no quiero saber más nada con esto? No. Y O cómo fue? ¿O te sale, estamos en el cruce, o te sale, Cristo te sale el cruce en ese momento? No, en ese tiempo no. Yo me acuerdo cuando tenía 18 años, había venido el Papa a la Argentina y los familiares de desaparecidos ya se habían empezado a organizar y fueron a Buenos Aires a ver si el Papa les podía dar una mano. Y imagínate, en el proceso no los dejaron llegar. Entonces, hablando con mi tía, yo le dije, mira, yo le dije como que no luchaba más ni me interesaba más porque nadie sabía lo que pasaba, excepto nosotros que la padecemos. Y aparte, era una situación que vos no lo podías conversar con nadie. Claro, un tabú era. Sí, o sea, si hablaba, no sabía si... existía una sospecha de que había pasado, se decía, algo habrán hecho. Existía ese eslogan, algo habrán hecho. ¿Y a dónde iba a ir a dejar la carga? Claro. ¿A dónde ibas a ir a dejar la carga en un momento con un gobierno muy hostil todo, claro? Así que cuando yo me avivé, tenía 19 años, dije, no, ya está. Ya está. Aparte, ya te digo, tenía ese hastío de vivir así, ¿Y qué hiciste? no me interesé más por nada. Pero yo tenía una amiga en el secundario, María Alejandra Barrio Nuevo, que ella ya se había convertido. Y era tan genuino el amor que ella tenía. Y siempre me hablaba, pero yo no quería saber nada. Imagínate, tenía tal locura, tal rebeldía, pero siempre me la dejó picando, digamos. Y después tenía una amiga que era católica y que siempre me hablaba. Y yo sentía en mi corazón que algo pendiente tenía. Algo faltaba. Sí, algo me pasaba, algo me faltaba. Que ya tenía, aparte del hastío, viste, estaba una rebeldía de todo lo que había atravesado. ¿Y vos te ¿no? dabas cuenta que lo que te faltaba? Y yo me daba cuenta que sí, que era esa ausencia. Y cuando yo hice el primer grado en la escuela Nuestra Señora de la Merced, había aprendido el Padre Nuestro. Y jamás me lo olvidé. Y se lo enseñé a mi hermana que era chiquita. Pero yo a esa edad empecé a resignificar esa oración. Así que todas las noches lo hacía. Como podía. Un remasterizado hiciste. Sí, lo hacía. Me lo sabía de memoria. Así que lo hacía todas las noches antes de dormirme. Así que algo ya había... Estaba buscando, digamos, estaba Sí. ahí, había algo ya Sí, que te estaba ya llevando. estaba ahí, porque ya no podía más. ¿Y te acordás cuándo fue el momento en donde Dios te sale el cruce y vos decís, yo quiero Sí, esta vida, no quiero fue- más? en mi caso fue un proceso. Cuando pudimos formar nuestra familia con mi esposo, con Alejandro, y después tuvimos a nuestro primer hijo, Lucas, yo tenía esto en mi corazón. No quería que Lucas, ni ninguno de mis hijos, pasara lo que yo pasé. Lo que vos viviste. Porque el desamparo, el miedo, es indecible. Si vos decís, no te lo puedo transmitir. Es Claro, horrendo. una desidia total, o sea, Sí, estás ahí. yo quisiera que ningún padre cometa ese error de decir, esto le voy a decir a los padres, padres, tengan en cuenta a los hijos. Que te ven y te escuchan. Por favor, háganlo por los hijos, porque los dejas expuestos y lo marca para toda la vida. Entonces empezó un proceso, claro, empezó ese proceso. de cambio. Entonces empecé a ir a la iglesia con mis
con mis abuelos. No entendía nada, pero sí Ya entendía... casada, ya sí, con un hijo. Íbamos con Alejandro. Pero sí entendía que necesitaba a Dios. Y lo buscaba como entendía, como podía. Claro, a la medida. Pero y después me quedaba lejos para congregarme y todo eso. Y vivíamos en una vivienda que era de nuestro abuelo. Mi abuelo fue una bendición, nos abrazó. Un capo. Y al lado vivía mi hermana, Mabel. Y ellos ya se habían convertido, los dos, Carlos María y Mabel. Y el abuelo Hipólito y papá Jerónimo era. Sí. Bien. Entonces trajo una siesta de verano, trajo una lección de los grupos de crecimiento escrita a máquina, porque antes el pastor De la IEMA, de la IEMA. Eso se convirtieron en esta iglesia. Es una hoja de estudio, le explicamos, que se da, digamos, en la semana, en una casa, se estudia la Biblia y el pastor lo redactaba el pastor José en María lo escribía. una Olivetti. Ya, yo me acuerdo tanto, lo tengo impregnado en la memoria. Y ella vino y me dijo que que Dios había dado a su hijo por mí. Y entonces yo ahí entendí quién era Jesús. Pues yo buscaba a Dios, pero no sabía quién era Jesús. Vos tenías ahí una vaga idea. Y entonces ahí entendí quién era Jesús y qué había hecho por mí. Ese día lo entendí, así como de una manera intelectual, porque te explico, la gente que viene del marxismo tiene mucha mente, tiene mucha razón. Muy raciocinio, Sí, razona todo. Sí, tenemos pero eso. Teníamos. Te atravesó Sí, ese dicho, sí. esa palabra. Entonces, después con el tiempo me mudo al barrio Alvear, que ya me quedaba 18 cuadras de acá de la iglesia. Entonces empecé a venir a la iglesia, paso al altar, me hacen la ficha, que fue la hermana Romano, la chiquita Romano. Chiquita Romano, estamos hablando de una leyenda de la IEMA. Y después, eso fue para fin de año. Después me fueron a visitar Marcela Rodríguez y Jorgito. Pero vamos a un punto acá, o sea, algo se rompió. Sí, ahí sí. Contame de eso, de esa transformación, de vos no tener hastío, tener bronca, tener miedo, angustiada, claro, perseguida. Ya Dios había obrado. No sé cómo fue, cómo te lo puedo explicar, pero si yo recordaba lo que me había pasado, ya no tenía ese dolor, esa bronca, lo recordaba como algo que sucedió. Una anécdota, exacto. algo ocurrió. Esto pasó, bueno, pero como una película. Claro, ahí entendí que Dios había empezado, por eso yo te digo, hacer la sanidad. Sí, todo un proceso fue. Qué lindo. Así, fue un proceso. Algunas personas... Porque está lindo lo que decís, Graciela, porque a muchos le pasa que se convierten en pum de un día a otro. Claro, eso. Y lo tuyo no fue paulatino, fue haciendo la depuración de cosas, claro. Esto lo saco, esto lo dejo. Fue trabajando en tu vida. Claro, yo escuché personas que... Lo sigue haciendo, pero digo, sí. en ese pero cambio. Fue así, y trabajando conmigo, así, despacio. A mi ritmo, digamos, como yo lo dejaba. Y después empecé a ir al grupo y empecé a venir a la iglesia. ¿Te acuerdas qué año fue eso? O sea que yo no tengo presente la fecha. Lo que sí tengo presente los sucesos. Por ejemplo, cuando me hicieron la tarjeta de decisión estaba embarazada de Camilo. Camilo es nuestro hijo tercero. Porque... ¿Tiene cuánto? Camilo tiene 36. Entonces... me acuerdo de los sucesos, no de las fechas puntuales. Así que empecé a venir y después por una situación de salud, ahí sí tuve mi encuentro. Pero mientras tanto yo hacía todo lo que me habían enseñado. Iba al grupo de crecimiento, venía a los cultos, venía al ayuno, ayunaba, oraba. Claro, y leía todas esas herramientas que te iban dando las iba poniendo. Las iba implementando. Sí, ¿Y te dio resultado, Gra? Sí, porque en esa búsqueda, cuando yo tuve ese tema de salud que me costó 6 meses recuperarme por un problema respiratorio, leía, como tenía que hacer mucho reposo, leía la Biblia de adelante para atrás y escuchaba todo el tiempo Radio Amiga. Tenía una radio reloj. Fue un curso intenso de un seminario. Sí, leía todo el tiempo.
leía mucho. Y cuando arribé a Job 42:5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento. Pero fue, y ahí entendí quién era yo, que era un desastre, digamos, era una pecadora. Ahí entendí mi condición, que yo no me merecía nada. No era ninguna víctima, digamos. Exacto. No era víctima porque la gente, no le quiero faltar el respeto a la gente, pero dicen víctimas del proceso. No. Claro, pobre de mí. Sí, sí. Yo entendí ahí que yo era una pecadora, que había vivido toda mi... Si bien no tenía vicios, era obediente, hacía lo que... Claro, no había desenfreno, no había abruptos, claro, pero había una condición que te condenaba. De espalda a Dios. Porque en la ecuación de mi vida, Dios era una incógnita. Pero Él vino con esa palabra a resolverla. Qué lindo. Clarito. Claro, sí. Pero Job 42:5. 5 y 6. Y yo era ciega, ahora veo, como es el libro de San Juan. Se te salió ese velo, esa cortina, ese muro. Y ahí nací de nuevo. Al otro día me levanté, me miré en el espejo, Dios había puesto color en mi cara. Y ahí arranqué. ¿Notaste cambio físico? Meses que estuve, que no podía hacer nada, al otro día, ¡pum! Pero fue algo instantáneo. O sea, y leí otra palabra que hablaba del perdón. Y ahí entendí que Dios me había perdonado, pero que yo también tenía que perdonar. Claro. Perdonar a mis padres. Claro, porque había cierto rencor, cierto prejuicio. Perdonar a mis hermanos porque los tenía que cuidar y no era mi responsabilidad. Claro, todas esas cargas que fuiste incorporando en el transcurso de la vida, te diste cuenta que no la mochila pesada que la tenía que dejar. Y Dios se la llevó como así. Qué lindo. Un chasquido y... Solo con Dios. Sí, solo con Dios. No se puede vivir sin Dios. Te dijiste antes algo, estábamos charlando antes, dijiste, vivir sin Dios es como que es, no sé, es una palabra que es imposible, no se puede vivir sin Dios. Yo cuando pienso en las personas que no tienen a Cristo, el corazón, digo, Señor, por favor, Señor. Es como un flagelo. Sí, vos ves la gente que está pidiendo, que anda en la calle, que está mal, y está así porque le falta Cristo. ¿Sentís compasión de esa gente que por ahí no? Sí. Si podés, los agarrás de los pelos y los metés en la iglesia, pero tienen que vivir lo que yo viví. Claro, pero se necesita ese encuentro con Cristo. ¿Vos lo tuviste? Sí, es definitivo. Y de hecho, o sea, lo tuviste y bueno, yo un poco te conozco tu familia. ¿Tenés 5, 6? 6 hijos, o sea, tenemos más o menos. 5 grandes y que ya son adultos, y tenemos todavía un joven de 21 años. 21. Y tenemos 7 nietos. ¿Y los llevaste a todos al Señor? Sí, a todos al Señor. Todos fueron ministrados, presentados al Señor. Pero también, digamos, ese proceso, todo eso que uno pasa, toda situación que uno pasa, que atraviesa, te lleva al encuentro con Dios. Y si te vuelve a pasar, aún en el camino, te vuelve a suceder alguna cuestión complicada, te acerca más a Dios y a conocer y a profundizar más en el conocimiento del amor de Dios. Mirá qué lindo. Porque aunque uno viene a Cristo, no estamos exentos de situaciones. No, seguro. Pero eso me hace más fuerte en Cristo. Te aferrás más. Sí. En vez de decir, bueno, no, me enojo, mira lo que me pasa, me enojo, lo dejo. Me aferro más. Conoces a Cristo en otra dimensión. Qué lindo. Otra dimensión de su poder y de viste, su amor. Muchos se enojan y, no, mira lo que me pasa, me voy, no, Dios no existe. No hay nada que Dios no pueda resolver. La verdad que tener a Dios de lado es un plus para la vida. Qué lindo. Y además de la vida... Nos están mirando, nos están escuchando, nos están viendo a través de la pantalla de Canal Luz muchas personas, niños, jóvenes. Vos fuiste niña, fuiste joven, padeciste, sufriste, tuviste temores. Decirle algo, darle una sugerencia desde tu óptica hoy como Graciela, la hija de Dios. No se puede vivir sin Cristo.
Cristo es todo. Cuando cantamos Cristo es todo, para mí es todo. Y prontamente busquen, aunque no entiendan nada, porque yo no entendía No pierdas nada. tiempo, ¿eh? No entendía nada, pero sin embargo me dejé discipular, me dejé que me ayudaran, hacía lo que tenía que hacer hasta que vino esa revelación, vino ese amor que cambió mi vida, transformó mi vida y me dio esperanza, porque la persona sin Cristo... carece de esperanza, ¿eh? Carece de... Yo cuando era niña era muy filosófica, ¿viste? Y pensaba siempre dónde estaba el alma y qué era la esperanza. Y no sabía definirla, qué era la fe. Claro. Y cuando fui adolescente no podía definir qué era la fe. Hoy tiene porque nombre y apellido, ¿eh? Sí, Hoy tiene nombre y apellido. Cristo. Volvete a Cristo rápido. Sí, No pierdas no tiempo. pierda más tiempo, porque Él te hace nacer de nuevo. No te mejora la vida, te hace nacer de nuevo. Porque lo que nosotros Cambia, saca, no tenemos que mejorar. transforma, Tenemos liberta. que cambiar, tenemos que nacer de nuevo. Hoy, Graciela, entiendo que estás codo a codo con la pastora Mabel, con el pastor Pablo. Sí, el estás Señor colaborando. nos permitió, nos añadió a esta familia de fe y al trabajo que nosotros hacemos atendiendo grupos de crecimiento. Y el Señor nos permite ir hasta Chañar Radiado. De ahí cruzamos a Corral de Bustos y también vamos a Cruz Alta, damos Qué toda lindo. la vueltita. La verdad que es muy lindo. Lo que hicieron con vos, hoy lo estás haciendo Sí, a destajo, y a tiempo y fuera de tiempo. Sí, es muy gratificante. Es gratificante. Sí, y no, ¿Te imaginás no haciendo esto? no me imagino haciendo otra cosa que esto. No. Es más, sé que para esto Dios me... Este es el propósito. ¿Sabes Sí, qué? este es el propósito. Este es el propósito. Otro propósito no hay para mi vida. Impresionante, qué linda historia. Nos quedaríamos más, pero bueno, el tiempo nos Apremia. nos apremia y bueno, tenemos que entregar para que vengan los otros programas. Preciosa historia, la de Graciela. Graciela, la hija de Dios, Arrieta. Y nosotros terminamos siempre este programa con un texto. Romanos 8:28. ¿Sabes qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y vos sos una de esas. Amén. Gracias, Graciela. No. Te doy un besito. Gracias. Y nosotros nos vemos en otro episodio en otra historia del cruce. Muchas gracias. Bien.